El Plan de Estabilización de 1959. España cambia de piel. A finales de los años 50, España miraba el calendario y parecía detenida en otra década. La autarquía había dejado un rastro largo de controles, racionamiento y cuellos de botella. Las importaciones eran difíciles, las divisas escaseaban y la peseta vivía entre un tipo oficial y otro de la calle que enviaba una señal inequívoca: faltaba credibilidad. La inflación se resistía a bajar, los mercados desconfiaban y el Estado tapaba agujeros como podía. El país funcionaba así, pero a trompicones, con una estructura productiva envejecida y aislada del tren tecnológico que llevaba años acelerando en la Europa occidental. En ese clima, 1959 no fue un año más. Fue el punto de inflexión en el que España decidió cambiar de piel. El giro se había empezado a preparar antes, con pasos discretos pero decisivos. En 1958, España ingresó en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. No era solo una cuestión burocrática. Significaba aceptar un diagnóstico, abrir las puertas a asistencia técnica y financiera, y sobre todo, enviar al mundo un mensaje de vuelta al carril de las economías abiertas. El 15 de septiembre de 1958, la membresía en el FMI se hizo oficial. A partir de ahí, el país quedaba sujeto a un marco de vigilancia y recomendaciones, pero también habilitado para negociar apoyo en una transición que exigía algo más que voluntad. La foto previa al plan es importante para entender por qué el giro fue tan abrupto. Durante una década larga, el modelo había intentado proteger la producción interna con barreras y cupos, y había financiado déficits con instrumentos que, de facto, acababan empujando los precios al alza. La autarquía había agotado su recorrido. El país necesitaba tecnología, capital, mercados, energía, y nada de eso abundaba puertas adentro. La peseta, por su parte, era una moneda sin ancla clara. Coexistían múltiples tipos de cambio y el oficial era poco creíble. El resultado era una balanza de pagos crónicamente tensionada, reservas al límite y un tejido empresarial que, sin competencia ni acceso fluido a bienes intermedios, apenas podía modernizarse. El 21 de julio de 1959 se aprueba el Decreto Ley de Ordenación Económica, el arranque formal del llamado Plan de Estabilización. Sobre el papel, un compendio de medidas; en la práctica, un cambio de régimen económico. Ese decreto articulaba la estabilización monetaria y fiscal y abría la puerta a la liberalización comercial y financiera gradual. Fue el marco jurídico y político que permitió ordenar el resto del paquete. ¿Qué hizo el plan? Primero, atacó el problema más simbólico y más sensible: el tipo de cambio. Se unificaron los múltiples tipos existentes y se fijó una nueva paridad de la peseta a 60 por dólar. Aquello supuso una devaluación notable respecto a los niveles oficiales previos y pretendía dos cosas: dar un ancla nominal a la moneda y realinear precios relativos para que la economía pudiera competir fuera sin recurrir a artificios internos. No se trataba solo de abaratar España en el exterior. Se trataba de tener un tipo de cambio creíble, que no exigiera correcciones cada 6 meses. En paralelo, se endureció la política monetaria. El Banco de España subió tipos y puso límites a las facilidades de redescuento para la banca. Además, se cerró la pignoración automática de deuda pública que, hasta entonces, permitía convertir déficit en dinero con demasiada facilidad. Ese corte de la tubería entre presupuesto y emisión era crucial para contener la inflación. En el frente fiscal, el Estado se comprometió a ajustar cuentas: más ingresos estables, menos gasto estructural y reducción del recurso inflacionario. Y para impedir que la espiral precios-salarios deshiciera el esfuerzo, se implantó una congelación salarial y se desregularon precios administrados con cuidado para enviar señales creíbles sin provocar distorsiones mayores. Todo ello se anunciaba con una promesa: primero estabilizar, después crecer. Este paquete tenía además un elemento externo indispensable: cobertura financiera. Sin un colchón de divisas y líneas de crédito, la transición podía ahogarse a mitad de camino. La arquitectura del plan se apoyó en acuerdos con organismos internacionales y con banca privada extranjera. El objetivo era proveer de dólares y tiempo para que, mientras la demanda interna se enfriaba y se realineaban precios, el país pudiera seguir importando lo que necesitaba: energía, bienes de equipo, insumos, y no se viera obligado a dar marcha atrás. Esa mezcla de apoyo oficial y privado, con Estados Unidos como actor relevante,
Fue parte de la ingeniería del éxito. Comprar meses para que las nuevas reglas hicieran efecto. Conviene decirlo sin maquillaje. El corto plazo dolió. Como en toda estabilización seria, el frenazo fue visible. La devaluación encareció importaciones, la restricción monetaria y fiscal redujo crédito y gasto, y la congelación salarial contuvo la renta disponible. La segunda mitad de 1959 y el arranque de 1960 fueron meses fríos en términos de actividad. Se paró inversión, se moderó el consumo y el empleo sufrió. Aquello no era un fallo del plan, era su coste. Resetear una economía inflacionaria y con precios relativos distorsionados implica atravesar un valle. Ahora bien, ese valle prometía una salida distinta a la de siempre, bajar de forma duradera la inflación y recuperar la balanza exterior. Los efectos estabilizadores llegaron con rapidez. En 1959, la balanza de pagos pasó a registrar superávit. Las reservas dejaron de caer y comenzaron a reconstruirse. Y la inflación, que venía cerca de los 2 dígitos, descendió claramente en el bienio siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, la peseta se percibía como una moneda con ancla y la economía como un lugar en el que se podía planificar sin miedo a un volantazo cada trimestre. La confianza, esa variable que no se mide con una sola cifra, pero que guía inversión, consumo y financiación, cambió de signo. Datos clásicos de síntesis: superávit exterior en 1959, reservas creciendo y una caída de la inflación desde 12,6% en 1958 a 2,4% en 1960. A partir de 1960, la película vira de blanco y negro a color. Lo que sigue es lo que la historiografía bautizó como el milagro español de los 60. No fue magia, fue la combinación de precios realineados, disciplina macro y apertura. Abrir, en este contexto, significó varias cosas. Primero, liberalizar el comercio de manera gradual, de modo que las empresas pudieran importar bienes intermedios, maquinaria y tecnología que no estaban disponibles dentro. Segundo, atraer inversión extranjera con reglas más claras, aunque aún selectivas, para que entraran capital y know-how. Tercero, aprovechar el turismo. Millones de visitantes dejaron divisas que sirvieron para financiar compras de equipo y energía, y para tirar de servicios con efecto en cadena. Cuarto, contar con las remesas de los emigrantes españoles hacia Europa, que inyectaron renta en miles de hogares y sirvieron a la vez de alivio en el mercado laboral interno. El resultado fue crecimiento intenso y sostenido. La industria se modernizó. El consumo de bienes duraderos se popularizó. Cambió la geografía del trabajo y de la población. Del campo a la ciudad, de la España interior a polos industriales y capitales de provincia. Y de España a Europa, de donde llegaron salarios que volverían en forma de remesas. Entre 1960 y 1975, España encadenó tasas medias de crecimiento del PIB que se acercaron al 6% anual, una cifra que la colocaba muy por encima de la mayoría de vecinos europeos en esa etapa y que ensanchó la clase media. Ahora bien, conviene mantener la cabeza fría. Aquella apertura fue selectiva y tardó años en consolidarse. La competencia internacional obligó a reconversiones y no todas las empresas sobrevivieron, y los salarios se mantuvieron controlados durante mucho tiempo en un contexto de régimen autoritario, con capacidad de negociación laboral muy limitada. El reparto de costes y beneficios no fue simétrico, y parte del éxito macro descansó en una contención retributiva que hoy exigiría contrapesos institucionales. La productividad mejoró al calor de la inversión y la importación de tecnología, pero también hubo sectores protegidos que mantuvieron rentas sin presión competitiva suficiente. La vulnerabilidad energética quedó expuesta cuando, en 1973, la primera crisis del petróleo sacudió al mundo y mostró que España, como muchas economías importadoras de crudo, había levantado parte de su edificio sobre una base frágil, la dependencia de energía barata. Volvamos un momento atrás, al corazón técnico del plan, para entender por qué funcionó. La devaluación a 60 pesetas por dólar no fue un capricho. Buscaba acercar el tipo oficial a un valor creíble, incluso algo por encima del tipo implícito en el mercado negro, y acabar con el juego de múltiplos tipos que, de facto, generaba arbitrajes y corroía confianza. Fijar una paridad clara, bajo la vigilancia del FMI, obligaba a ordenar el resto de políticas. No se puede defender un tipo de cambio con inflación alta y déficit fiscal desbocado. De ahí que la política monetaria ortodoxa, tipos más altos, freno al redescuento,
fin de la monetización automática de deuda y la consolidación fiscal fueran las otras dos patas del trípode. Sin esa coherencia, el plan habría durado lo que dura un suspiro. Un segundo componente clave fue la cobertura financiera internacional durante la transición. Un programa así tiende a enfriar la demanda interna. Se consume menos, se invierte con cautela y, sin embargo, hay que seguir importando lo imprescindible para producir. Para que no se dispare otra vez el tipo de cambio o no se recorten importaciones esenciales, se necesitan dólares. Ese fue el papel de las líneas del FMI y de acuerdos de financiación externa, incluida banca estadounidense, que aportaron aire para que la balanza de pagos no se diera la vuelta al primer bache. En otras palabras, el exterior prestó tiempo mientras el interior ajustaba precios. Y el corto plazo. Los textos de la época y los datos sintetizan bien el patrón. Recesión breve en la segunda mitad de 1959 y parte de 1960, con caída del gasto y del crédito, estabilización nominal relativamente rápida, mejora del sector exterior, superávit en 1959 y restauración de reservas, y a partir de 1960, arranque de un ciclo más virtuoso sustentado en inversión productiva y apertura. A toro pasado es fácil verlo. En tiempo real, el gobierno necesitó mantener el timón firme cuando los primeros meses fueron duros. Ahí se jugó buena parte de la credibilidad, en resistir la presión de aflojar antes de que la estabilización hiciera el trabajo de fondo. El turismo, por su parte, merece un capítulo propio en esta historia. España ya era atractiva por clima y patrimonio, pero la estabilización y la apertura facilitaron que esa potencialidad se convirtiera en una industria. La peseta a un tipo competitivo, la mejora de infraestructuras, carreteras, aeropuertos, la entrada de capital en hoteles y servicios y la expansión de la clase media europea con vacaciones pagadas crearon un círculo de retroalimentación. Las divisas del turismo fueron una especie de petróleo blanco. Financiaban importaciones, sostenían empleo y, de paso, abrían ventanas culturales y comerciales que acercaban a España a Europa. Al mismo tiempo, las remesas de emigrantes, sobre todo hacia Alemania, Suiza y Francia, se convirtieron en un flujo estable que mejoró la renta de miles de hogares y lubricó el mercado interno. En el mercado laboral, el país vivió un trasvase masivo del campo a la ciudad. Ese proceso de urbanización no fue exclusivo de España. Fue una tendencia global en la posguerra, pero aquí tuvo rasgos propios. La industrialización tardía generó polos de atracción que cambiaron el mapa demográfico. Aparecieron cinturones industriales en torno a grandes urbes, se multiplicaron barrios de nueva planta y la sociedad se transformó. Consumo de electrodomésticos, coche, vacaciones, vivienda en propiedad. La lista de indicadores de modernidad material se disparó. El reverso fue la desigualdad territorial y el vaciamiento relativo de algunas zonas rurales, secuelas que en parte todavía se debaten hoy. ¿Cuáles fueron los límites del modelo que nace en 1959? Uno, ya mencionado, fue la vulnerabilidad externa. Al depender de energía importada, la economía era sensible a shocks de precios internacionales. Otro fue la calidad institucional. Un régimen autoritario puede imponer disciplina nominal, pero tiene dificultades para generar innovación, competencia y productividad de forma orgánica y sostenida en todos los sectores. La asignación de capital no siempre siguió criterios de eficiencia. Hubo rentas protegidas y sectores que vivieron cómodos al abrigo del Estado o de regulaciones a medida. Aún así, el balance agregado del periodo sesentero es positivo. Se trató de una convergencia acelerada con Europa desde niveles muy atrasados. Visto con la perspectiva de hoy, ¿qué lecciones deja el plan de estabilización de 1959? Primera, la credibilidad macro no se compra a plazos. Se construye con coherencia entre tipo de cambio, política fiscal y política monetaria. Si una pata falla, las otras cojean. Al fijar la peseta en 60 por dólar y comprometerse con disciplina fiscal y monetaria, España envió una señal que los agentes creyeron, y por eso funcionó. Segunda, estabilizar no es crecer, es precondición para crecer. Sin precios estables, sin una moneda fiable y sin acceso a divisas, los proyectos de inversión productiva no pasan el filtro. El plan no creó crecimiento, lo posibilitó. Tercera, abrir la economía no es levantar todas las barreras de un día para otro. Es diseñar una secuencia que permita a empresas y trabajadores adaptarse, importar tecnología,
aprender y competir. La liberalización comercial gradual y la atracción selectiva de inversión extranjera son ejemplos de esa ingeniería de tiempos. Cuarta, la cobertura financiera externa bien usada es un puente, no una muleta. Los créditos no pueden sustituir reformas ni servir para retrasarlas. Tienen que comprar tiempo para que cuajen. En 1959, ese puente permitió mantener importaciones esenciales mientras la demanda interna se enfriaba y los precios se reordenaban. Quinta, la distribución importa. Las estabilizaciones tienen costes y suelen caer primero sobre quienes menos margen tienen. Salarios congelados, crédito escaso, consumo restringido. La legitimidad de un plan así depende de dos cosas: que la sociedad perciba que el sacrificio es temporal y que existan reglas que impidan repetir los errores que nos llevaron al ajuste. Sexta, la productividad es la frontera. La devaluación interna, contener costes para ganar competitividad, compra tiempo, pero no sustituye al salto cualitativo que solo llega con organización, tecnología y capital humano. Ahí es donde se decide si un país puede sostener salarios reales al alza. ¿Dónde encaja el plan en la historia larga de la economía española? Funciona como una bisagra. Cierra la etapa autárquica y abre la puerta del largo corredor que lleva, con avances y retrocesos, a la integración plena en Europa. Sin 1959, cuesta explicar el ciclo de los 60. Sin los 60, cuesta explicar la modernización social que haría posible la transición política. Sin esa modernización, cuesta explicar la convergencia institucional y económica posterior. No es que el plan explique todo, la historia nunca es monocausal, pero operó como desencadenante. Volvamos a algunos números de síntesis, porque ayudan a fijar ideas. Con el nuevo tipo de cambio a 60 pesetas por dólar, la peseta recuperó credibilidad. La balanza de pagos giró a superávit en 1959 y las reservas empezaron a repoblarse. La inflación descendió con fuerza en 2 años. Y la década de 1960 registró crecimientos medios altos, con turismo, inversión y remesas como engranajes visibles. Son magnitudes modestas en comparación con las cifras de hoy. Economías más grandes, mercados de capitales más profundos. Pero para el tamaño y el punto de partida de la España, de entonces fueron transformadoras. ¿Hubo costes de eficiencia? Sí. La protección selectiva de sectores estratégicos, la intervención administrativa y la falta de competencia plena generaron rentas y distorsiones. ¿Hubo costes sociales? También. La disciplina salarial contuvo la capacidad de consumo de quienes menos ganaban durante años. La libertad sindical limitada redujo la posibilidad de repartir mejor la productividad. Y las migraciones internas generaron tensiones urbanísticas y de vivienda que requerían políticas públicas de otra escala. Es decir, el milagro económico vino con condiciones, y ese matiz es tan parte de la historia como los titulares del crecimiento. Un último apunte ayuda a redondear la evaluación: el anclaje internacional. Pertenecer al FMI y al Banco Mundial desde 1958 y avanzar en la inserción con Europa ayudó a disciplinar las expectativas y forzó una conversación continua entre la política económica interna y los estándares externos. Esa restricción externa no siempre gusta a los gobiernos, pero a menudo es el marco que impide la tentación de soluciones mágicas que una y otra vez terminan con inflación, devaluaciones y más deuda. En 1959, ese marco fue parte del éxito. Cerramos con la idea central: España cambia de piel no es un eslogan, es la descripción de una mudanza compleja, de una economía cerrada a una más abierta, de una moneda débil a una con ancla, de un sector exterior crónicamente en rojo a un saldo que por primera vez en mucho tiempo respiraba, de un país que se miraba hacia adentro a otro que con todas sus limitaciones empezó a compararse y a comerciar con sus vecinos. El plan de estabilización fue el gesto político y técnico que hizo posible ese cambio. La década siguiente aprovechó ese gesto para crecer. Y las décadas posteriores, con sus propios aciertos y tropiezos, se construyeron sobre esa base. No hubo milagro. Hubo decisiones coordinadas. No hubo magia, hubo negociación, renuncias, ajustes y apertura. Y como siempre, hubo una sociedad que soportó los costes y que, a cambio, ganó una oportunidad de modernización acelerada. Mirado desde hoy, el legado útil no es la nostalgia, sino la lección. Sin un suelo macro firme,
Toda promesa de prosperidad es un castillo de arena. Con ese suelo, se puede construir, si se añaden productividad, instituciones y apertura, una escalera que sube más allá de una década brillante. Y esa es, en esencia, la historia del 59, el año en que España decidió ordenar sus fundamentos para poder cambiar de piel. Si este viaje te ayudó a entender mejor la economía con datos y sin humo, suscríbete a Entre Cifras y activa la campanita. Así no te pierdes el próximo capítulo, Draghi y el Whatever It Takes. Déjame en comentarios qué parte del plan de 1959 te sorprendió más y qué tema quieres que abordemos después. Gracias por verlo y por compartirlo. Ayudas a que más gente entienda la economía.